Buenas a todos, buenas a todas, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el canal. Si es la primera vez que me ves, me presento, mi nombre es Ainice y como el canal en inglés bien indica, Grow with Ainice, su traducción sería Crece con Ainice. Estoy aquí para acompañarte en tu viaje de crecimiento personal, en donde quiero proporcionarte las herramientas y el mindset necesario para que puedas llegar a ser la mejor versión que quieres ser. Puedes seguirme en Instagram, te lo dejo aquí abajo, para que así estés al tanto de todas las cosas que subo diariamente. Hoy vamos a hablar de un tema en el que mucha gente tiene problemas con ello y se titula El control de tus impulsos. El saber gestionar, controlar tus impulsos, que es algo que en el pasado a mí también me pasaba muy heavymente. Actualmente también me pasa, pero sé controlarlos mejor, sé trabajarlos mejor y sé enfrentarme a ellos muchísimo mejor. No sé si te has dado cuenta, pero a día de hoy vivimos en una sociedad en donde todo lo queremos rápido. Por ejemplo, la comida la pedimos en sitios de comida rápida porque lo queremos ya. Mensajes que mandamos, queremos que nos respondan ya. Todo es instantáneamente. Y por consecuencia, hemos aprendido a no esperar y eso requiere que tengamos esa falta de control de impulsos. Porque ahora, en vez de esperar, o en vez de responder, lo que hacemos es reaccionar. Cuando me dirás, ¿cuál es la diferencia de responder y reaccionar, no? Reaccionar es una actitud inmadura. Impulsivamente te dejas llevar por los pensamientos y reaccionas. Pero cuando tú respondes es porque te has tomado un cierto tiempo en pensar y luego responder. Y la segunda, al responder, sería tener una actitud emocionalmente madura. Entonces, para entender cómo tenemos esos impulsos, primero tendremos que entender cómo funciona nuestra mente, porque de cómo vas a querer internamente cambiar algo si ni siquiera sabes cómo funcionas tú, ¿no? Tu cerebro está constituida por áreas en las que están conectadas y trabajan juntas para controlar tus expresiones faciales, eh, tus emociones y tus comportamientos. Y hay un área específicamente que se centra en esos controles de impulso que se llama la corteza prefrontal. Yo no soy psicóloga, pero en su día estuve aprendiendo sobre cómo funciona el cerebro porque es algo que me encanta cómo es el cerebro del ser humano, me encanta aprender cosas sobre él, cómo reaccionamos, cómo ese tipo de cosas. Así que no soy psicóloga, simplemente es algo del que aprendí y os lo estoy compartiendo. Antes de que vaya otra vez a la chapa, os voy a contar una historia que es un estudio que hicieron en 1848, ¿vale? Que es de un tipo que se llamaba Phineas Cage. No sé si alguien lo conocerá o no, pero bueno, este tío tuvo un accidente trabajando en donde una barra de metal se le pasó por el ojo. Entonces, al pasárselo por el ojo, se le atravesó por el cerebro, en donde le pilló parte del área de la que estamos hablando, que es la corteza prefrontal. ¿Qué pasó? Que este tipo, antes, este hombre, antes era un señor que era responsable, que era amable y que tomaba decisiones bastante firmes. Pues al pasar este accidente que tuvo, de repente su comportamiento empezó a cambiar. Empezó a olvidarse las cosas, empezó a no tener responsabilidades, o sea, no ser tan y a no saber tomar decisiones como las hacía antes. También se convirtió en una persona muy irritable, muy impulsiva, no sabía tomar buenas decisiones. O sea, ese estudio es lo que demostró lo importante que es en nuestra mente la corteza prefrontal. La corteza prefrontal se ocupa de funciones como pueden ser la toma de decisiones, la planificación, el control de impulsos y el pensamiento crítico. Si tú tienes, si tú eres una persona impulsiva, si tú no controlas esos impulsos, eso quiere decir que tu corteza prefrontal no está siendo óptima, no está bien. ¿Cuáles son los factores que desencadenan eso? ¿Qué es lo que afecta eso? Que son factores muy comunes, como puede ser la falta de sueño, las drogas, un daño cerebral, el cansancio,
Entonces, cuando la corteza prefrontal no funciona bien, el cerebro lo que va a hacer es ir a otras áreas, como por ejemplo, en este caso se va a la amígdala. La amígdala está asociada con emociones como el miedo o la agresión. Por eso muchas veces cuando tenemos estos impulsos, actuamos muchísimo más emocionalmente y no racionalmente. ¿Cuál es la clave? La clave es muy sencilla y muy fácil, es ser consciente. Es la conciencia de tus pensamientos, tus emociones y tu comportamiento. Tienes que ser consciente de identificar los patrones que te llevan a actuar de esa manera, impulsivamente. Por ejemplo, ¿qué personas hacen que yo actúe de esta manera? ¿Qué situaciones hacen que me provoquen estos impulsos que tengo? O o qué emociones hacen que yo actúe de tal manera, ¿no? Quiero compartir una cosa que yo vi en su día y es verdad que me ha ayudado. Mira, por ejemplo, vamos a ponernos en situación, ¿vale? Tienes una escalera, tenemos un trampolín, ¿vale? Lo primero. Y debajo del trampolín hay unas escaleras. Os voy a poner la imagen por aquí para que lo veáis más fácilmente. Vale, ¿qué pasa? Imagínate, tu control, o sea, imagínate, cuando tú tienes esa ira, ese impulso de algo, por X razón, es, estás caminando por las escaleras justo en ese momento, ¿vale? En ese momento tú, uno, puedes retroceder y volver hacia atrás, o dos, puedes seguir muchísimo más adelante. ¿Qué pasa? Que si tú sigues al trampolín y te tiras, ya no hay vuelta atrás. Estando en las escaleras puedes retroceder, pero cuando ya estás en el trampolín y saltas, ya no hay vuelta atrás. Es lo que pasa con tus impulsos. Primero tienes que identificar cuándo estás en las escaleras, en esas escaleras antes de subir al trampolín y antes de saltar. ¿Cómo identificas eso? Por ejemplo, cuando empezamos a tener ese impulso, esa ira, esa rabia, esa falta de control, es cuando el cuerpo se nos calienta, la temperatura corporal sube, empezamos a respirar muchísimo más rápido. Piensas que, o sea, empiezas a tener pensamientos negativos como que piensas que todo va en contra tuya, que lo están haciendo a propósito. Entonces, en ese justo momento es cuando tienes que hacer una pausa y decir, para. Es en el momento en el que justo estás en las escaleras y si te calientas más vas a avanzar al trampolín y vas a saltar. Y es lo que no queremos. En ese momento tienes que parar y tienes que preguntarte qué es lo que te va a llevar a eso. O sea, ¿qué objetivo tienes tú con ponerte a ti? ¿Qué objetivo tienes? ¿Lo que te está pasando ahora mismo te está alejando o te está acercando a la persona que quieres ser? ¿De verdad te va a servir ponerte así? Solo quiero que en ese momento te preguntes eso. Mientras que en ese momento te estás preguntando eso, es cuando tu enfado va a bajar. No en todos los casos, ¿vale? Pero a veces en ese momento es cuando todo baja. Si no se te baja, una de las opciones que puedes hacer es coger el móvil, escribir en notas, enviar un WhatsApp, escribir un WhatsApp pero no enviarlo. O escribir en un papel, romper el papel y tirarlo, en vez de llegar al trampolín y saltar. Y si el enfado sigue subiendo, si tu ira sigue aumentando, lo que tienes que hacer es salir de esa situación, de ese sitio en el que te ha causado el enfado. Por ejemplo, salir físicamente de la habitación en el que se ha causado eso o en la casa que se ha causado eso. Coges, te vas a la calle, te pones a andar o vas a correr. Si estás en un ambiente de trabajo y no puedes físicamente salir, tienes que aprender a salir mentalmente de eso, mentalmente. Respirar, desconectar de esa situación, aunque físicamente no puedas. Tu mente en ese momento tiene que ser muchísimo más fuerte que todo lo que esté pasando, porque eso te va a hacer tener una actitud fuerte y no tener un comportamiento débil. Porque siempre pensamos que esas personas que a la primera saltan, que son muy directas, son las personas que tienen un carácter fuerte. Y déjame decirte que es todo lo contrario. Son personas que son débiles de mente porque ni siquiera saben controlar ni, ni la manera en la que están pensando ni su cuerpo. Las personas que saben responder, que saben quedarse calladas un momento y luego hablar, son esas personas que de verdad son los que tienen un comportamiento fuerte. Porque las personas impulsivas
son débiles porque siempre tienen el mismo comportamiento impulsivo. Porque siempre repiten el mismo acto impulsivo. Y las personas que tienen lo que te va a hacer y lo que te va a hacer ser una persona con carácter fuerte es que cambies esos actos de impulsividad, lo evalúes, analices, pienses y luego respondas. Porque un carácter fuerte es aquella persona que responde y no reacciona. Bueno, y aquí terminamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y si no te has suscrito, suscríbete, dale like y nos vemos en otro vídeo.